nosotros hacemos una referencia al tema del MIPE tributario, la Administración Tributaria nos brinda dentro de su página web de información una carpeta de orientación al contribuyente. Un documento que personalmente yo creo que es clave para que nosotros podamos entender, no solo como contadores, sino también el contribuyente a qué es a lo que se mete. El régimen MIPE tributario tiene algunas peculiaridades que nosotros tenemos que considerar y hay que saber también asesorar a nuestros clientes en el manejo de este interesante régimen. Bien, vamos a ver entonces algunos conceptos básicos. Ustedes pueden descargar este documento oficial de la página web de SUNAT y de acuerdo a ello pueden ustedes analizar estos diversos temas que se tienen. A mí me va a servir para trabajar algunos conceptos adicionales, complementar las ideas que nosotros tenemos sobre el manejo del régimen MIPE tributario. Bien, el régimen MIPE tributario es un régimen tributario, está orientado, como tú puedes ver, a medianas y pequeñas empresas. Hasta ahí yo estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo porque orienta a medianas y pequeñas empresas. Y hay una razón por la cual se usa el término medianas y pequeñas empresas. En un video anterior estuve comentando acerca de por qué los cronogramas tributarios iban modificándose y por qué hablábamos de parámetros y UITs, por ejemplo, en el caso de la declaración anual del impuesto a la renta, cuando hablábamos de los cronogramas que habían sufrido una variación de una u otra situación del año 2019, como fue variando a lo largo del 2020, por una sencilla razón. ¿Cuál es? El tema del estado de emergencia. Perfecto. Ya, ok, yo sé que varían los cronogramas, pero había un tope famoso que eran las 2.300 UITs. Y es importante que nosotros como contadores sepamos, 2.300 UITs, 1.700 UITs, 150 UITs. En cultura general, esos parámetros tenemos que manejarlo. El parámetro de 1.700 UITs es el que nos permite ubicar a nosotros la micro, pequeña y mediana empresa, ¿no? Hasta mediana empresa me dicen, la gran empresa yo la tengo de 2.300 para arriba. Entre 1.700 y 2.300 tengo otro parámetro, ¿no? Tengo otro parámetro, mediana empresa. Entonces, ¿viste ahí cómo queda esa clasificación de parámetros? Que es importante conocerla. Muchos se preguntaron, 2.300 UITs, oye, en ese cronograma, ¿por qué salió? Luego fue a las 5.000 UITs, ¿no? Hay alguna razón de ser. Mira, mi recomendación es la siguiente. Personalmente, yo te diría, por experiencia, yo creo que el MIPE tributario aterriza perfectamente en el caso de una persona jurídica. Aterriza perfectamente en el caso de una persona jurídica. Pero yo tengo mis dudas acerca de esa situación que me dice que va a aterrizar para una persona natural, para una sucesión indivisa o para una sociedad conyugal. ¿Ya? Yo sé que la tributación me dice una cosa, pero la realidad de contador es otra. Ahí viene el pequeño detalle del comentario, por eso te digo, vamos de lo básico y vamos pensando. Un ligero problema. El ligero problema que yo tengo es de que ya sé que voy a hacer una declaración anual del impuesto a la renta por el MIPE tributario. Y de acuerdo al grupo que voy viendo acá, persona natural, persona jurídica, sucesión indivisa y sociedad conyugal, yo lo tengo claro, que puedo obtener información financiera de una persona jurídica. Eso lo tengo claro. Pero me queda la duda acerca de cómo voy a elaborar información financiera de una persona natural, de una sucesión indivisa y una sociedad conyugal. Hay que tener en cuenta que dentro del grupo, desde el punto de vista tributario, dentro del grupo de conceptualización de persona natural o llamémosle persona que no es jurídica, se agrupa ahí sucesión indivisa y sociedad conyugal. Yo me pregunto,
estimado amigo, si usted lo sabe bien, en estudios contables nosotros comentamos mucho de esto y siempre la recomendación es totalmente obvia. Y hay colegas que lógicamente en la práctica discuten, tienen ideas diferentes, son totalmente respetables, pero yo no creo que sea así. Mira, el obstáculo para que una persona natural, una sucesión indivisa, una sociedad conyugal, tengo un obstáculo operativo con el tema del MIPE tributario es respecto al llevado de la contabilidad. Porque aún cuando ellos lleven una contabilidad simplificada, tienen que determinar saldos iniciales, tienen que determinar saldos finales y tienen que elaborar, obviamente, no te digo un juego completo de estado financiero porque no voy a entrar a ese terreno, pero te diré, si lo ves desde la perspectiva de la declaración anual del impuesto a la renta, tiene que presentar su balance general y su estado de ganancias y pérdidas. Seguramente, muchos de ustedes, esto ya tiene tiempo, el MIPE tributario, seguramente cuando han estado implementando los cambios, porque probablemente el régimen general se pasaron al MIPE tributario, o probablemente de un RURRER quisieron pasar a esto, la pregunta es, ¿cómo hicieron para sacar ese balance inicial? ¿Lo pudieron hacer? ¿Cómo se hace un balance general de una persona natural? No, ¿sabes qué? Es recontra sencillo. Simplemente lo único que tú tienes que hacer es agarrar todo lo que tienes en esa persona natural y meterlo al balance. Yo no creo que sea tan cierto eso. Un obstáculo acá, una regla que a mí en la práctica yo creo que no funciona y hay que tener mucho cuidado. Desde el punto de vista de que cuando tributariamente nosotros tenemos que elaborar información financiera parcial, porque no es completa desde un punto de vista de NIF, la persona natural, sucesión indivisa y sociedad conyugal nos presenta un problema. ¿Por qué? Porque ¿cómo hago mi saldo inicial, mi saldo de apertura y cómo determino mi saldo ficha de balance? Me hace difícil. Si usted la sabe la fórmula, lo felicito. Y si usted está llevando la contabilidad de un MIPE tributario a una persona natural, también lo felicito. Pero yo no sé cómo está determinando ese saldo inicial. Solo un punto en contra de eso. La persona jurídica tiene responsabilidad limitada. La persona natural tiene una responsabilidad ilimitada. Y entonces hay que tener cuidado con las asesorías que nos... Dionisio, la norma del impuesto a la renta nos habla del negocio unipersonal, ¿dónde queda todo eso? Nosotros como contadores, lo primero que tenemos que hacer es asesorar a nuestros clientes que van a ir al MIPE tributario, que probablemente un RURRER van a un MIPE tributario, y decirles el tema de la responsabilidad. Te apuesto que cualquier persona en su sano juicio que está iniciando un negocio no quiere tener una responsabilidad ilimitada. Lo que quiere tener es una responsabilidad limitada a los aportes, a lo que invierte. Y ese es como diríamos, el ABC de lo que es una constitución de una empresa. Entonces hay que tener cuidado con ello. Ahora, hay una regla, seguramente todos lo conocemos, no hay ningún problema. Sin embargo, hay un tema ahí bastante especial. Pueden permanecer en este régimen siempre que no superen las 1.700 UITs de ingresos netos en el año. ¿Ya? Dionisio, problema práctico. Enero 100 UITs, febrero 200 UITs, marzo 300, agosto 1.000 UITs, septiembre 1.500 UITs, octubre 1.800 UITs, noviembre 2.000 UITs, comenzó con 100 y está con 1.800. Papá, la pregunta de cajón, si tú la sabes responder, excelente. Si no, amén, mira, con algo tan básico. Un ratito. ¿Qué estamos analizando en el MIPE tributario? Renta. ¿Renta cómo funciona? Dos escenarios. Pagos a cuenta y el impuesto anual. Entonces, ¿en qué escenario estamos evaluando de que suben las UITs? Ok, Dionisio, comenzaste con 100, 200, 300, mira que llegaste en noviembre con 1.800 UITs, 1.900 UITs.
¿Y cuál es el problema, colega? Ya no está, acá dice, puede permanecer este régimen siempre que no supere las 1.700 UITs de ingresos netos en el año. ¿Y qué pasa, colega? Que en noviembre, ¿qué pasó en noviembre? En noviembre ya superó, está con 1.800 UITs. ¿Y cuál es el problema, colega? Ya se tiene que cambiar pues, al régimen general. Y es que usted tiene que tener claro a qué se está refiriendo, a pagos a cuenta o al anual. Porque el anual lo va a presentar recién el próximo año. Dionisio, cuando el próximo año presente su declaración anual del impuesto a la renta, cuando presenten el formulario virtual o de manera, como ahora llamamos, en contingencia presente con el PET 710 o escoge régimen general o MIPE. No puede hacer uno. No existe la posibilidad en una declaración anual del impuesto a la renta de decir hasta octubre el anual era MIPE, hasta noviembre, y diciembre ya es general. No, te estás confundiendo. La declaración es anual y se manifiesta en una declaración. Y ahí o eres MIPE o eres general. Y al 31 de diciembre ya volaste, porque ya de 1.800 a 1.900 UITs, pasas a ser régimen general. Los pagos a cuenta, esa es otra cosa. Porque los pagos a cuenta, yo no cambio el sistema de pagos a cuenta por 1.700 UITs. Esas 1.700 UITs que tú ves acá de parámetros para una declaración anual. Pero para los pagos a cuenta es una regla totalmente distinta. Seguramente tú la conoces. ¿Ok? Bien. En este régimen se puede emitir cualquier tipo de comprobante de pago, no hay problema. ¿Quiénes no están comprendidos? Probablemente las exclusiones. En las exclusiones, solamente hacerte un recuerdo. De un pequeño detalle. Un recuerdo simplemente de un pequeño detalle. ¿Cuál es ese pequeño detalle? A ver, no estás en el MIPE tributario, los que incurran en los siguientes supuestos. Debe superar las 1.700 UITs en el año anterior. Date cuenta, por eso reforzamos la idea de su momento. Haya superado las 1.700 en el año anterior. No me dice en el mes, en cualquier mes, no. Porque estamos refiriendo a un impuesto anual. Otra. Tenga vinculación directa o indirecta con otras empresas cuyos ingresos netos anuales en conjunto, esta es otra palabra que quiero marcar, superan las 1.700 UITs. La tercera, que la paso así rapidito, sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país de empresas constituidas en el exterior. ¿Ya? Bien, me voy a detener en el segundo. Todavía, bueno, el tema de fiscalización, con todo esto de lo que estamos viendo en el estado de emergencia, queda en stand-by. Pero, la pregunta que tenemos acá es la siguiente. Yo estoy llevando, me dice un colega, 4 MIPE tributario. Normal. 1.700 UITs, un sencillo, no pasa nada. Esta MIPE, una genera 100 UITs, la otra genera 150 UITs al año, y la otra la ajustas 40 UITs. No causa exclusión. Del extranjero, tampoco. Y ahí viene la validación, la reflexión para todos aquellos que están llevando una contabilidad de MIPE tributario. Han chequeado el capital, ¿no? El capital, porque hay accionistas, hay participacionistas, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Cuando nos dice el segundo punto, tengan vinculación directa o indirecta con otras empresas, cuyos ingresos netos anuales en conjunto, no es tu empresa, está vinculada, va a sumar todas las vinculadas. Y la suma con todas las vinculadas no debe superar 1.700 UITs.
Ha verificado. Sí, yo estoy llevando una MIPE tributaria chiquitita, es pequeñita, ¿no? El MIPE tributario al año 30 UITs. Pero resulta que el 50% de las acciones las tiene Bacus. Así me genere 10 UITs de ingreso, igual no puede estar en el MIPE tributario. Porque en conjunto superó las 1.700 UITs. Eso es un detalle muy importante. Va a evitar problemas en fiscalización, estar chequeando niveles de vinculación directa o indirecta con otras empresas. Tema que no voy a abordar, está en la ley y en el reglamento, lo puedes profundizar, pero te queda ahí como tarea. Si lo sabes, bacán, excelente, no hay ningún problema. Pero si te estás enterando ahora, yo me acuerdo cuando recién comenzábamos con el tema del MIPE tributario, la principal advertencia era verificar cómo estaba conformada esa empresa, el tema de los accionistas, para evitar esa situación de contingencia. ¿Ya? ¿Ok? Listo, vamos con un siguiente tópico. Siguiente tópico. Bien, James mío, dije justo. No, James, lamentablemente ese tema no lo estamos tocando. Carmen, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo está Carmen? Bueno, seguimos con este tema. Vamos con los cálculos y iba un poquito al tema de los pagos a cuenta, ¿no? Y un poquito al tema, al detalle de esa situación. Cómo iba nuestro trabajo con ese tema. Porque en el MIPE tributario, una cosa es reglas del anual y otra cosa muy distinta, muy distinta, es los pagos a cuenta. Muy distinta, ¿verdad? Hay que tener el debido cuidado. Bien, entonces vamos a trabajar este esquema aquí. Bien, a ver. Un MIPE tributario de IGB tiene renta, tiene el siguiente esquema, ¿ya? Así que vamos a proceder a visualizar este esquema para trabajarlo con ustedes. Ok, muy bien. A ver. Cuando nosotros tocamos el tema de renta, porque la existencia de regímenes simplificados en nuestro sistema tributario obedece a ubicar esos regímenes con tratamiento diferenciado. Se refieren a un tributo o a varios tributos. Por ejemplo, en el caso del MIPE tributario, el tratamiento simplificado obedece, o modificado o especial, como quieras llamarlo, obedece a renta. En el caso del RER, también a renta. En el caso del RUS, no, ahí cambia, porque no es solo renta, ¿no? El IGB, ¿sí? Entonces, siempre cuando hay regímenes de tipo diferenciado en un esquema normativo como el que nosotros conocemos aquí en el Perú, hay que ver por dónde va. En el caso del régimen MIPE tributario, está asociado al tema del impuesto a la renta. Como tú sabes, al ser un tributo de periodicidad anual, nos plantea dos situaciones bastante especiales. Una cosa son los pagos a cuenta mensuales y otra cosa muy distinta es el impuesto a la renta anual. ¿Ok? Bien. Volvamos al casito que te comentaba hace un rato, ¿ya? Volvamos al casito que te comentaba hace un rato. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista de la determinación de una base imponible entre un pago a cuenta en el mundo de renta y el impuesto anual de regularización? Bien sencillo. En el caso del pago a cuenta, la base de determinación, la base imponible, está en función de ingresos. En el caso del impuesto anual, está en función de resultados. Por eso es que nosotros hablamos ahí de una renta neta imponible. Hay que tener el debido cuidado. Ahora,
Dionisio, pero yo me acuerdo que de acuerdo a las reglas de excepción decía que si tú pasabas las 1.700 UITs ya no estabas en el MIPE tributario. Sí, esa regla es para el anual. Pero en el pago a cuenta seguro es igual, ¿no? Porque tú planteas lo siguiente, que en enero 100 UITs, febrero, yo qué sé, 200 UITs, así pues mes a mes. Tienes que tener cuidado en otro detalle. Que en los pagos a cuenta del impuesto a la renta, la regla no va por 1.700 UITs. El monto de referencia es mucho menor. Repito, en el caso del MIPE tributario, para el facto de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, las 1.700 UITs no sirven, que el parámetro de comparación es mucho menor. Observa, el parámetro es 300 UITs. Si es que yo tengo de 0 a 300 UITs, aplico una tasa del 1%. Y si yo estoy de más de 300 UITs hasta 1.700 UITs, yo aplico el método de cálculo de pagos a cuenta del impuesto a la renta del régimen general. ¿Ya? Entonces, ten cuidado, te repito. Pagos a cuenta mensuales. Hasta las 300 UITs yo aplico 1%. Pero si yo estoy de más de 300 UITs hasta 1.700 UITs, aplico coeficiente o 1.5. Un colega por ahí te plantea la interesante pregunta y dice, Dionisio, a ver. Comienzo enero con 100 UITs, 1%. En febrero, 200 UITs, ¿no? Voy acumulando, 1%. En marzo, 299 UITs, 1%. En abril, 400 UITs. Ya, chao al 1% y ahora entras al mundo de las reglas de la determinación del pago a cuenta anual. Entras al anual. Es decir, vas a hacer la comparación del coeficiente versus el 1.5. Cuando te dice coeficiente 1.5 es porque estamos en el mundo de los pagos a cuenta, en el mundo del régimen general. Un colega dice, mira, ya, octubre, 1.700 UITs, le voy a aplicar coeficiente 1.5. Y en el caso, mira, observa este tema, y en el caso de que en el mes de octubre llegó a 1.700, en el caso de noviembre ya superó 1.800 UITs, ¿cómo va el tema de los pagos a cuenta? Ah, si ya está en 1.800 UITs, no hay problema, sigue con coeficiente 1.5. En noviembre alcanzó 2.000 UITs, sigue con coeficiente 1.5. En diciembre alcanzó 30.000 UITs, sigue con coeficiente o 1.5. No hay problema, mi estimado amigo, mi estimada amiga, no hay ningún problema. Porque el parámetro para diferenciar la aplicación de una alícuota en los pagos a cuenta del MIPE tributario, descarta 1.700 UITs y concéntrate solo hasta 300 UITs, 1%, y a partir de 300 UITs, coeficiente 1.5. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. Bien. Ahora, vamos con el segundo cuadrito. A ver, hay una pregunta con respecto al tema que estamos abordando el día de hoy. ¿Ya? Nos pregunta Carmen Rosa Mogollón lo siguiente. En el caso de una asociación que tiene ingresos afectos y no afectos, ¿ya? Y si no está exonerada, está en el régimen MIPE tributario, ¿solo aplicaría la tasa a los ingresos afectos? Buen punto. Si no estás exonerada, estimados colegas, la exoneración técnicamente significa que te están perdonando temporalmente el tema del tributo al cual está vinculado. O sea, te perdono, no me pagas renta, amigo. Tú deberías pagar renta, pero no me pagas renta. Eso se llama exoneración. Por eso de cada cierto tiempo se tiene que renovar. En el caso de asociaciones sin fines de lucro, se da en función de las normas que se publican en el Diario Oficial del Peruano. Pero
obviamente el contribuyente tiene que tramitar esa exoneración. Digamos que no tramita la exoneración, entonces sencillamente es una empresa más. Es un contribuyente de rentas de tercera categoría. Ahora, si quiere ver si es afecto o no afecto, no se confunda mucho con el tema de las inafectaciones que puede haber ahí. Tenga cuidado en la declaración anual del impuesto a la renta, ¿no? Hay que tener el debido cuidado con reparos, con conciliaciones para ver eso. Pues es una empresa más. Edison Santa María, es decir, si en un mes mis ingresos superan 1.700 UITs, claro, por supuesto. Edison, la regla de coeficiente 1.5, esa es una regla del régimen general. Y para efecto de los pagos a cuenta, solamente tengo el tratamiento diferenciado del 1% solo hasta 300 UITs. Una vez que volé, ya estoy con un tratamiento de régimen general. En pagos a cuenta. ¿Ya? En pagos a cuenta. Ok, pasamos a otro tópico. Con este mismo cuadro que estamos observando, nos vamos a concentrar ahora sí en el tema de este pequeño detalle. Impuesto a la renta anual con tasa progresiva acumulativa. Y acá le meto un temita bastante interesante, ¿ya? Que respecta al detalle que nosotros nos enfrentamos en el MIPE tributario. El MIPE tributario es un régimen tributario como uno lo conoce. La pregunta es, ¿aplicará NIF o no? No, Dionisio, está tocando un tema sensible. ¿Cómo van a quedar los colegas que enseñan NIF, no? Acá vamos a tomar. O sea, las personas que aprenden NIF son aquellas solamente régimen general. Claro, porque un MIPE tributario, ¿qué va a aplicar NIF? Me dice. No aplica NIF ni de vales. Vamos con el tema. Y pongo a colación esto porque te voy a ver la incidencia que tiene que ver con este cuadrito. Este cuadrito nos plantea un problema bien simpático para efectos de NIF 12. Muy, muy simpático. A ver, primero, hoy, después que se publicó el Plan Contable General Empresarial modificado 2019, ya está vigente hoy en día. ¿Cómo vas a trabajar este tema? No, colega, yo soy MIPE tributario y llevo contabilidades del MIPE tributario. Es una persona jurídica la justa, es una persona natural. Bueno, si hace un momento te hablaba en la primera parte acerca de mi, ¿cómo se puede decir? Ahorita la palabra se me va. Poco creíble diría, ¿no? Yo la verdad que yo lo veo un entorno poco creíble, poco sustentable, poco justificable el hecho que una persona natural, una sociedad conyugal o una sociedad indivisa esté en el régimen, esté como elaborando información financiera. No me parece adecuado. Pero, si voy al campo de la SNIF, el Plan Contable General Empresarial modificado 2019 entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2020. Señala, dentro de alguno de sus reconocimiento y medición, parte importante de algunas cuentas del estado de situación financiera, dice que tú puedes aplicar NIF full y en algunos casos NIF para pyme. Ya nos hace referencia a NIF para pyme. Entonces la pregunta, colega, ¿usted aplicaría NIF para? Claro, por supuesto, Dionisio, justo tiene razón. ¿Pero por qué tiene razón? Porque esto es MIPE tributario. Ahí está más fácil de aplicar NIF para MIPES. NIF para pymes, perdón. Pues estimado colega, las NIF para pymes o para MIPES, para pymes, para MIPES o para pymes, ¿no? Ya. Son un conjunto de estándares emitidos por el IASB que están por modificarse porque tienen que adecuarse a varias cositas. Tienen como objetivo regular a todas aquellas entidades que no están obligadas a presentar información, elaborar información para una supervisora. La bolsa, por ejemplo. No hay un parámetro de UITs para usar NIF para pymes.
No hay un parámetro. Entonces, ¿debería aplicar NIF para PYME? Sí. Por ejemplo, bueno, hasta ahora, porque ahorita que cambien la NIF para PYME y que modifique, el tratamiento puede obviar. Por ejemplo, costos de financiamiento, NIF 23. Uy, si estoy bajo NIF full, costo de financiamiento NIF 23 afecta el costo. Tributariamente no me aceptan, dicen que es gasto bajo las reglas tributarias. Pero dice la NIF PYME que también puede ser gasto, ¿no? Entonces entro a analizar ese tópico. Porque lo más importante como profesionales contables es que nosotros sepamos cuál es el ámbito de aplicación de NIF Full y cuál es el ámbito de aplicación de NIF PYME. Y cuando hablamos de una NIF PYME, nosotros sepamos también cómo funciona y cómo impacta en nuestra empresa. Hayamos o no pasado un proceso de adopción, porque eso también cuesta. Hoy en día, la verdad, lo veo bien difícil con toda la situación que estamos viviendo, que haya un proceso de adopción de NIF. No, la verdad, ¿qué empresa va a querer pasar por eso? Ya, bueno, Dionisio, volvamos al tema. Bien, vamos a hablar de esa tablita de impuesto a la renta anual. Y esto es recontra fácil, me dice, que mi declaración anual, clarísima la regla. Si mi renta net, ojo, pagos a cuenta era ingresos, ¿ya? Pero para efectos del impuesto a la renta anual, nosotros hablamos de renta neta. ¿De qué estamos hablando? De renta neta, ¿ya? Al hablar de renta neta, el tema cambia totalmente. Dice, hasta 15 UITs le aplico 10%. Y si más de 15 UITs, le aplico 29.5%. Perfecto, son tasas progresivas acumulativas. Claro. Oiga, usted ya viene llevando MIPE tributario varios años, ¿no? Sí, por supuesto, he hecho mis declaraciones anuales. Y yo sé que usted supera, su renta anual está bordeando las 30 UITs, ¿no? Claro, yo aplico tasa escalonada, pues, ¿no? El 15% de UITs, su tasa y luego el exceso, 29, siempre lo he hecho. Colega, ¿usted determina el impuesto a la renta diferido? ¿Ha evaluado el tema del impuesto diferido? No, Dionisio, yo no aplico NIF. ¿No aplica NIF? No, no aplico, no he pasado por el proceso de adopción de NIF. Ya, vamos a otro tema. ¿Usted aplica Plan Contable General Empresarial? Sí, el Plan Contable General Empresarial 2010. Y ahora, el Plan Contable General Empresarial modificado 2019. Excelente. ¿Ha visto lo que dice la cuenta 88? Sí. Antes había un impuesto a la renta corriente y uno diferido, y ahora hay impuesto a las ganancias corriente y diferido. ¿Y usted determina eso? No, yo no. De hecho, cuando presento mi declaración anual, todo es permanente. Pero revisando juntos, nos damos cuenta que ahí tiene un temporal. Y hemos visto que eso sí califica para generar un activo diferido. Sí, no, pero la verdad me hice la vista gorda. Mira, mensaje básico de cierre. Mira, mensaje básico de cierre. Muy importante. Muy importante. La 89. ¿De dónde sale, colega, la 89? Es fácil de cerrar los ingresos y los gastos. Mal. Pésimo. Esto lo podías tú decir pues hasta el año 2010, pero del 2011 para adelante, vigencia del Plan Contable General Empresarial 2010, la 89 proviene del 85 y proviene del 88. Ya. El 89, ¿a dónde te pagas? A la 59. O 59, 58 si hay reserva legal. Si tú no has determinado tu impuesto a la renta diferido, sabiendo nosotros que ahí hay un diferido, califica como activo o pasivo diferido, la 88 está distorsionada, claro. Y si la 88 está distorsionada, entonces la 89 también. También tu 59. Y mira que no te estoy obligando que el proceso de adopción de NIF, que NIF 12, no. Simplemente lo que está en el Plan Contable General Empresarial. Y eso es serio. Muchos colegas aducen que no aplican NIF 12 porque no aplican NIF 12 porque no aplicaron NIF y no interesa nada. A mí me llama mucho la atención porque es cierto. Muchos colegas dicen que SUNAT nunca, en toda la fiscalización, nunca me ha hecho nada del diferido. Claro, SUNAT no te va a decir nada porque SUNAT solamente piensa en el ejercicio. La base de determinación de los resultados es del ejercicio. Los ingresos y gastos que generan renta neta imponible es del ejercicio. Solo el ejercicio nada más. Solo el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder, estimado amigo?
Solo el ejercicio, ¿no? El diferido no le interesa un comino. El diferido hay que saberlo determinar. Sí incide de un punto de vista societario en la determinación de nuestros resultados, de nuestras utilidades. O sea, hay que tener mucho cuidado ahí, colega. Es una reflexión importante. Muchos de nosotros están nítidos, bien, gracias. Diferencia temporal, no, déjalo. Todos míos son permanentes. Reversión, generación, nada. Hay que hacerlo. Me preocupa porque puede que su 59 no sea la correcta. Y esta propuesta de capitalización de utilidades, de distribución de utilidades, no sea la correcta. Hay que tener cuidado. Luego voy a ver tasa progresiva acumulativa. A ver, el colega, bueno, Patricio Arocutipa nos dice, ¿es verdad que una asociación como un colegio profesional no presenta DJ anual en el impuesto a la renta? No, eso es totalmente falso. Tiene que presentar su declaración anual de impuesto a la renta. De hecho, las entidades inafectas y las entidades exoneradas están obligadas a presentar declaración anual del impuesto a la renta. Es una falacia eso, que totalmente desacuerdo con el tema. Entonces, si hasta marzo no excede las 300 UITs, se aplicará, si hasta marzo no excede a las 300 UITs, se aplicará el 1 o el 1.5, sí, claro, habría que tener en consideración, ¿ya? Habría que tener en cuenta ese tema en consideración, porque si no, muchas veces nosotros pasamos de frente y no lo comparamos, ¿no? No lo comparamos. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros trabajamos este tema de los pagos a cuenta. Bien, ahora, otro tópico que quiero trabajar con ustedes es este famoso tópico del impuesto a la renta anual, que lo tenemos aquí. Fíjense, dice que se refiere a una tasa progresiva acumulativa. Desde el punto de vista de la NIC 12, cuando nosotros trabajamos este tema, tenemos que tener en consideración un detalle muy importante. ¿Cuál es ese detalle muy importante? Es de que siempre en tercera categoría hemos tenido una tasa flat. Es decir, siempre se ha tenido 30%, 29.5%. Tú dices, no, colega, lo que pasa es mentira, porque yo me acuerdo que en una época de 30, 28, 27, sí, en la época de Ollanta. Eso no era una tasa escalonada, pero que era una tasa flat que iba a disminuir a lo largo de un periodo de tiempo. Pero el MIPE tributario te plantea un problemita. Tiene tasas progresivas acumulativas. Tasas progresivas acumulativas nosotros lo observamos también para el caso de personas naturales, ¿no? Ahí, en el caso de personas naturales, ahí sí, ¿no? Pero acá, colega, si usted ha detectado un diferido, lo más probable es que tenga que aplicar la NIC 12 o la NIF para pymes para ver el efecto de la tasa progresiva sobre ello. Y lamentablemente hay muchos colegas que no saben cómo manejar esta situación. Hay que tener el debido cuidado. Simplemente te doy un tip al respecto. Cuando nosotros trabajamos esta situación, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando yo tengo una tasa progresiva acumulativa, lo que me dicen las normas internacionales de información financiera, ya sea NIF Full o NIF PYME, me dice nosotros tenemos que aplicar la tasa promedio. Es decir, yo tengo que aplicar 10 más 29.5, dividirlo entre 2 y a esa tasa promedio aplicarle al impuesto a la renta diferido. Yo no sé si en el futuro voy a tener 10 o 10 y 29.5, no lo sé. Y cuando en ese ejercicio yo revierta la tasa, también tengo que corregir eso, lo que se llama usualmente quiebre de tasa. Y lo que me pregunto es, ¿cuántos colegas que trabajan en el MIPE tributario y que han excedido el tema de las 15 UITs y sabiendo que tienen diferidos, uno, no lo han reconocido y dos, no trabajan adecuadamente su reconocimiento y medición?
No, porque no lo vi, no me lo dijeron, la SUNAT tiene la culpa. No, pero para eso están las normas contables. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos aspectos. ¿Ok? Muy bien, amigos. Entonces vamos a avanzar hasta este tópico que quería compartir con todos ustedes. No se olviden que nosotros el día martes estamos arrancando nuestra programación de talleres virtuales. Ahí lo pueden ver en el banner. Tenemos 4 talleres, tenemos en realidad. Uno que es aplicación de la dinámica con el Plan Contable General Empresarial, modificado 2019. Tenemos el otro taller virtual, que es contabilidad de costos, enfoque plan contable en IFI tributario. Tenemos el otro taller, que es cómo registrar correctamente sus operaciones con libros electrónicos COMPLE 5.1.5.0. Y tenemos también un taller de informática. Vamos a empezar con talleres de informática con software contable. El día martes arrancamos con Syscon. Les comento un poco cómo va a funcionar esto. Nosotros vamos a trabajar el Syscon. La práctica usted lo puede hacer en su máquina. Le vamos a ayudar a instalar la versión educativa de Syscon. Nosotros le damos los parámetros, las ayudas. Todos nuestros talleres no son videoconferencia como esto. Va a encontrar usted material en formato de video y a lo largo de la duración del taller usted puede plantear las consultas que desee para efectos de estos temas que desarrollamos dentro de sus talleres virtuales. Las hojas informativas, la inversión a desarrollar, lo puede usted ver, lo puede solicitar al WhatsApp 958672735 o en www.perugestion.org, donde está nuestra programación vigente a la fecha. Ahorita los 4 talleres, las hojas informativas y todo, lo puedes obtener de www.perugestion.org. Ok, amigos, muy bien. Y no se olviden que la versión editada, porque me dicen, uy, ya se voló el video de Facebook o no lo encuentro, porque Facebook no es una plataforma de videos, ¿no? A veces se pierde lo compartido. ¿Dónde se habrá perdido? Para ello, yo lo que te sugiero es que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Nos ubicas como CPC Dionisio Canagua. Te suscribes, le das clic a la campanita y cada vez que estamos subiendo un video editado de las conferencias, pues tranquilamente los puedes visualizar y ya lo ves con tranquilidad. Como por ejemplo este video editado lo vas a encontrar en nuestro canal de YouTube. Ok, amigos, bien, nos vemos para más adelante. Muchas gracias por su atención.